Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité, con las noticias de hoy martes 12 de marzo del 2024. Empiezo con la noticia positiva. El nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol, Jorge Fossati, anunció ayer su primera lista de convocados para los partidos amistosos ante Nicaragua y República Dominicana. Dijo al respecto Fossati, abro comillas, no soy quien para pedirle nada al aficionado peruano, pero solo les sugiero que vale la pena que sigan apostando por la selección. Apoyen, no a Fossati ni a un jugador en especial, que se acuerden que la camiseta está por encima de cualquiera de nosotros, cierro comillas. Dicho sea de paso, no ha convocado a André Carrillo ni a Carlos Zambrano, pero sí está Oliver Son y Gianluca Lapadula, que regresó al gol hace poco con el Cagliari. Ok, vamos con las noticias del frente político. Ayer en el Congreso se llevó a voto la moción de reconsideración respecto del caso de Antonio de la Asa, presidente de la Junta Nacional de Justicia, para ver si ahora sí llegaban a los 67 votos requeridos para inhabilitarlo. Pero no les alcanzó, de hecho se quedaron bastante lejos, llegando solo a 42 votos a favor, menos de los que obtuvo la semana pasada esta moción. Esta vez ni Alianza para el Progreso ni Acción Popular, por ejemplo, respaldaron la inhabilitación de la Asa. La congresista fujimorista Rosángela Barbarán presentó una reconsideración para volver a votar en el caso de la también integrante de la Junta, Imelda Tumialán, pero esta moción fue rechazada. También se rechazó un pedido de la bancada Cambio Democrático de debatir el tema de la interpretación que hizo la Junta de Portavoces, que hizo el Congreso, sobre si José Luna Gálvez, que es miembro de la Comisión Permanente, podía votar en el Pleno respecto de estos casos. ¿Por qué es importante esto? Porque a Inés Tello sí lograron inhabilitarla con el número exacto que se requería como mínimo para ello, es decir, 67 votos, de modo que si el voto de Luna Gálvez fuera a declararse inválido, en teoría se podrían caer las inhabilitaciones que se aprobaron la semana pasada contra Inés Tello y Aldo Vázquez. La propia Inés Tello ha salido en medios, por ejemplo, ayer entrevistada en Canal N, específicamente con este punto, vale decir que Luna Gálvez estaba impedido de votar en el Pleno porque ya había participado en la Comisión Permanente. Les voy a explicar muy brevemente lo que está en disputa aquí. Cuando el Congreso va a aplicar una sanción, como la inhabilitación en este caso a un alto funcionario, la Comisión Permanente, que es uno de los órganos del Congreso, actúa como parte acusadora, porque es ahí donde se discute y se vota el informe que recomienda aplicar esa sanción. Entonces, para que sus integrantes no sean juez y parte, cuando este informe acusatorio pasa al Pleno, los congresistas que son integrantes de la Comisión Permanente son excluidos de poder votar en el Pleno. Por eso, una acusación como esta contra los miembros de la Junta necesita una aprobación de 2/3 de los votos, pero no 2/3 del total de congresistas, que sería 87 votos, sino 2/3 del número total de congresistas, exceptuando los miembros de la Comisión Permanente, que son 100, y por tanto 2/3 de esos son 67. Aquí han salido algunos abogados constitucionalistas como Luciano López a decir que la Constitución no hace ninguna distinción aquí, así que si un congresista está en la Comisión Permanente, haya o no votado en ella, igual queda excluido de la votación en el Pleno. La interpretación de la mayoría de bancadas en el Congreso es distinta. Ellas creen que el problema es la posibilidad de que haya doble voto, es decir, que un congresista vote tanto en la Comisión Permanente como en el Pleno, configurándose ahí pues el conflicto de interés. Por ello, no ven problema en que Luna Gálvez haya votado en el Pleno si es que no lo hizo en la Comisión Permanente, y de hecho aseguran que eso es, entre comillas, práctica parlamentaria, es decir, algo que se hace siempre. ¿Quién tiene la razón? Debo reconocer aquí que no es absolutamente claro para mí que un lado tenga una posición mucho más sólida que la del otro lado en este punto. Creo que es legalmente un asunto discutible. Pero quiero que se fijen en un detalle que es bien interesante, que muestra cuán versátil es a veces el derecho. En el tema de fondo de esta disputa, es decir, la infracción supuestamente cometida por Inés Tello de quedarse en la Junta habiendo superado los 75 años de edad, el Congreso tiene una posición basada en una interpretación literal de la Constitución, mientras que la Junta se defiende haciendo una interpretación sistemática de la Constitución, es decir, diciendo que toda norma debe interpretarse de manera que tenga sentido frente a las demás normas. Ahora, en el tema de si el voto de Luna Gálvez es válido o no, se invierten los papeles. Los que tienen una posición favorable a los miembros de la Junta son los que ahora dicen que hay que interpretar la Constitución de manera literal y que si ésta no hace una distinción, entonces es claro, en opinión de estas personas, que Luna Gálvez no podía o no debía votar en el Pleno.
Y en respuesta, es el Congreso el que asume una interpretación sistemática de la Constitución, buscando compatibilizarla con otras normas o con la práctica parlamentaria, o hace en todo caso una interpretación de la razón lógica, que es un método interpretativo distinto que busca entender la finalidad que está detrás de una norma más que lo que ésta dice literalmente. No quiero complicarles aquí con terminología jurídica, sino simplemente hacerles notar algo que es muy obvio para los abogados, pero que no lo es tanto para quienes no lo son. Y es que en las disputas jurídicas nadie está, entre comillas, casado con un solo método de interpretación del derecho, sino que cada quien usa en cada caso el método que más convenga a sus intereses. El Congreso puede ser literalista para algunas cosas, pero sistematicista para otras, y la Junta también. Entonces, nosotros cuando nos aproximamos a estas disputas jurídicas no debemos asumir que tal parte tiene la razón indefectiblemente porque está utilizando tal método de interpretación en lugar de tal otro. Tenemos que ir a los argumentos y ver cómo cada lado justifica por qué está utilizando el método interpretativo que ha decidido utilizar. Por eso, yo les puedo decir, o no les puedo decir, mejor dicho, a estas alturas, si el voto de Luna Gálvez fue válido o no. Creo que hay que mirar los argumentos y ver cómo cada quien defiende, digamos, su posición, y eso es algo que recién se está debatiendo. Paso a otro tema vinculado al Congreso. Se ha presentado una acción de amparo contra la reforma que acaba de aprobar este último para restablecer la bicameralidad y la reelección parlamentaria. Este es un recurso interpuesto por miembros del Frente de Defensa de Lambayeque, quienes dicen que la reforma viola los derechos de los ciudadanos que se expresaron en el referéndum del 2018, que rechazó la bicameralidad y aprobó la prohibición de la reelección parlamentaria. ¿Tiene chance de prosperar esta acción de amparo? Hay una discusión entre abogados sobre cuándo puede proceder una acción de amparo contra una norma legal. ¿Por qué? Pues porque unos dirán que existe un procedimiento establecido para crear una norma, y si esos procedimientos han sido cumplidos, entonces debe presumirse que esa norma es válida. Alguien podría decir que es una norma que, aplicada a un caso particular, tiene un efecto inconstitucional y que el Poder Judicial podría decidir inaplicarla solo para ese caso, lo que se conoce como control difuso de la Constitución. Pero esta acción de amparo en concreto lo que parece buscar es que se inaplique por completo la reforma dada por el Congreso, es decir, busca lograr algo más parecido a lo que hace el Tribunal Constitucional cuando aprueba una acción de inconstitucionalidad, es decir, eliminar esa norma del sistema, o lo que se conoce más bien como control concentrado de la Constitución. Aquí todos podemos tener apreciaciones políticas sobre el retorno a la bicameralidad y sobre la reelección parlamentaria. Algunos podemos estar a favor de ambas cosas, otros en contra, otros a favor de una y no de la otra, y así. Pero hay dos preguntas estrictamente legales que son relevantes en esta discusión. Una es si la existencia de un referéndum en un determinado sentido impide que tiempo después se apruebe una reforma constitucional que vaya en sentido contrario a lo que dijo ese referéndum, o en todo caso, cuánto tiempo tiene que pasar entre una cosa y la otra. Y la segunda pregunta, accesoria a la anterior, es si para aprobar una reforma constitucional que va en contra de un referéndum anterior, se puede utilizar cualquiera de los dos caminos regulados para cambiar la Constitución, es decir, la aprobación por mayoría de 2/3 en dos legislaturas distintas, en el Congreso, o la aprobación por única vez por mayoría con un referéndum ratificatorio, o si solo procede este segundo método, entendiendo que solo un referéndum, entre comillas, cancela a otro referéndum. Empiezo por lo segundo. No hay una norma que diga que un referéndum solo se cancela por otro referéndum. Más allá de cualquier apreciación que tengamos sobre si este Congreso tiene legitimidad o no, legalmente sí está habilitado para aprobar reformas constitucionales utilizando cualquiera de los dos caminos existentes. Mi posición personal es que hubiese sido muchísimo mejor que se vaya por el camino del referéndum ratificatorio y previo trabajo, digamos, de tratar de convencer a la ciudadanía de por qué la bicameralidad y la reelección parlamentaria son cosas positivas. Pero el Congreso decidió ir por el otro camino, que obviamente controlaba más que el del referéndum, y eso uno puede no parecerle correcto, pero no es ilegal o inconstitucional. Y sobre la primera pregunta, tampoco hay una regla expresa que diga cuánto tiempo hay que esperar para poder aprobar un cambio constitucional respecto a lo que ya ha sido materia de un referéndum. Algunas personas toman una norma que está en la Ley de Participación Ciudadana, el artículo 43, que dice que algo aprobado por referéndum no puede ser modificado en 2 años. Pero si ese fuese el plazo, o incluso si fuese el doble de eso, ya pues lo habríamos cumplido.
Entonces, legalmente no parece haber una norma expresa que permita sustentar que lo que ha hecho el Congreso con la bicameralidad y la reelección parlamentaria está mal. Lo que sí va a generar esta discusión es una discrepancia sobre las, posiciones que pueda tener cada quien respecto de la democracia directa y la democracia representativa. Quienes, están más en el campo de la democracia directa tenderán a pensar que un referéndum solo puede ser reemplazado por otro referéndum, consultándole directamente a la ciudadanía. Pero los que estamos en el segundo campo, y digo estamos porque yo me incluyo ahí, valoramos, por supuesto, las formas en las que la ciudadanía participa directamente en la política, pero no creemos que la política en un país deba manejarse plebiscitariamente, es decir, a punta de referéndums y consultas populares, porque hay tantos temas que son tan complejos, digamos, que se requiere pues que la ciudadanía más bien elija representantes que estén capacitados para manejar esos niveles de complejidad. Es muy cierto que esa no es la realidad hoy por hoy en el Perú, porque los representantes que tenemos no solo no manejan esos niveles de complejidad en muchos casos, sino que además a veces ni siquiera nos representan realmente. Pero eso no hace que la democracia representativa deje de ser un ideal para discutir este tipo de asuntos complejos o que la democracia directa vaya a generar mejores resultados. Ahora, esa es una discusión más profunda que en otro momento podemos abordar. Sin perjuicio de ello, la reforma sobre bicameralidad y reelección parlamentaria, aunque a alguno de nosotros, a mí en particular, me hubiese gustado que se apruebe de otra manera, no invalida, digamos, el que se haya aprobado de la manera que se aprobó, que sí era legalmente válida, y además uno podría pensar, como es mi caso, que son dos reformas importantes y positivas que se haya aprobado, digamos, cada una de ellas. Entre otras razones porque, distinto a lo que están señalando algunas personas, el que haya ahora un Senado y una posibilidad de reelegirse no significa que los congresistas tengan asegurada esa posibilidad. De hecho, no la tienen, depende pues de los ciudadanos y cómo voten estos. Pero lo que sí es importante agregar es que estas dos reformas, bicameralidad y reelección parlamentaria, no van a tener los resultados deseados si es que no vienen acompañadas de otra reforma que es importantísima y que lamentablemente es una en la cual el Congreso retrocedió. Y me refiero aquí a la reforma de las PASO o de las elecciones primarias. Ojalá pueda retomarse pues, una discusión en ese sentido para que tengamos ese tridente de reformas importantes que sería bicameralidad, reelección parlamentaria y una mejor forma de hacer elecciones primarias, que en mi opinión debería incluir las características que tienen las PASO y que fue algo que se propuso en su momento y que lamentablemente se retrocedió en el Congreso. Ok, el podcast de hoy ha sido bastante más explicativo que lo usual, pero algunos de estos temas donde se cruza lo político con lo legal, es bueno manejarlos. Yendo a asuntos más de coyuntura, el gobierno tiene que estar preparándose ya para ir al Congreso a pedir el voto de confianza para el nuevo gabinete de Gustavo Adrianzen, que, recordemos, es exactamente el mismo gabinete que había dejado Alberto Tarola, solamente que Adrianzen reemplaza a este último. Veo, por ejemplo, que Perú Libre ya ha dicho que no le va a dar su voto de confianza al gabinete de Adrianzen porque lo asocian con la represión de los inicios del gobierno de Dina Boluarte. Pero en general veo improbable que no consiga el voto de confianza este nuevo gabinete cuando el tema se vote en el Pleno. Solo un detalle aquí para conectar con lo anterior. En la reforma sobre bicameralidad aprobada por el Congreso se incluye un cambio en el sentido de que los gabinetes no tendrán que pedir el voto de confianza ante la futura Cámara de Diputados apenas sean juramentados. Esto es razonable a mi criterio porque elimina un elemento de potencial conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo sin eliminar otros mecanismos de control político como las interpelaciones y las censuras ministeriales que son muy valiosas. Coincido en esto con Milagros Campos, quien lo propuso en el libro Cómo salir de la crisis política, publicado por la Cámara de Comercio de Lima, que además aboga justamente por el retorno a la bicameralidad y por el restablecimiento de la reelección parlamentaria. Pero volviendo al gabinete, lo que está complicándole las cosas un poco a Adrianzen, más bien son justamente las mociones de interpelación contra algunos de sus ministros. El Congreso acaba de aprobar mociones de interpelación contra los ministros del Interior, Víctor Torres Falcón, contra la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, y contra el de Transportes, Raúl Pérez Reyes. En el caso de Torres Falcón se han aprobado 2 mociones y debiera presentarse al Pleno el jueves 14. Sobre el caso de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, su abogado Jorge del Castillo salió a decir que le parece una, abro comillas, ligereza poco profesional, cierro comillas,
que la fiscal suprema que investiga a Benavides, Delia Espinosa, le haya imputado el haber hecho coordinaciones con distintas fuerzas políticas, según cita El Comercio. Señaló del Castillo que, abro comillas, no hay nada, es humo, cierro comillas. Según Del Castillo, ni siquiera las cosas que supuestamente se pidieron, como el pedido de Marta Moyano de retirar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, se concretaron en la realidad, aunque aquí hay que decir que Vela sí fue suspendido por más de 8 meses por una decisión de la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía, y se disputa aquí si esa decisión fue autónoma y sustentada o inducida por la propia Benavides o por gente de su entorno. Una cosa que sí es importante mencionar y que ha publicado aquí en su cuenta de Twitter el periodista Alonso Ramos son extractos del testimonio que ha dado Hamilton Ponce, quien fuera gerente central de imagen institucional de la Fiscalía en la época de Patricia Benavides, en los que cuenta que acompañó a Benavides a reuniones que tuvo en el estudio de José Luis Aullón y con el abogado penalista Eduardo Roy Gates para coordinar la defensa mediática del caso de su hermana, la jueza Emma Benavides. Ella, Patricia Benavides me refiero, le habría pedido a Ponce que ayude a coordinar las entrevistas que Roy Gates daría, donde defendería pues la posición de Emma Benavides. De ser cierto este testimonio, evidenciaría que Benavides no solo tenía un conflicto de interés respecto del caso contra su hermana que se venía investigando en la Fiscalía, sino que actuó a pesar de ese conflicto de interés para buscar favorecerla, utilizando incluso recursos de la propia Fiscalía, como este señor Ponce. Como sabemos, a ella también se le imputa el haber cambiado a la fiscal que investigaba a su hermana para favorecerla. Todo esto se va a tener que seguir profundizando a nivel probatorio, pero este es otro testimonio que refuerza la imputación de que Benavides sí utilizó su poder para favorecer a su hermana. Más allá de los supuestos intercambios de favores con congresistas a los que aludía Del Castillo, este tema del conflicto de interés sobre el caso de Emma Benavides es en sí mismo muy delicado para Patricia Benavides. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.